Hola, buenas noches. En esta ocasión trataremos el tema de la escolástica y las universidades, el cual retoma los tópicos de la semana anterior. El autor Jacques Le Goff, en el primer punto acerca del surgimiento de las universidades, nos manifiesta cómo surge una estratificación del hombre o una estratificación social en la Edad Media, la cual lo divide en tres grupos principales: los que rezan, llamados clérigos, los nobles que se dedican a proteger y los siervos al trabajo. Sin embargo, posteriormente existe una adhesión a un grupo llamado los intelectuales. Durante este momento histórico que estamos hablando del siglo XII, en la cúspide del Imperio Carolingio, vamos a encontrar que Alcuino fue el primer funcionario de la Alta Edad Media, quien estuvo al mando del ministro de la Cultura. Carlomagno, al darse cuenta que su corte estaba rodeada de gente sin cultura, se da cuenta de la importancia de la educación en estos momentos, y es por ello que manda a llamar a los principales intelectuales. La palabra intelectual en esos momentos significaba un hombre que dedicaba a la enseñanza, a enseñar y escribir. En esta ocasión lo llamaremos profesor o sabio. Durante el siglo XII, debido a la influencia del mundo musulmán y a los vestigios de las ciudades romanas, se da una transformación cultural, pero también política a nivel intelectual. Durante el Imperio Carolingio, se da el llamado renacimiento urbano, ya que la sociedad es como un crisol en el cual se da un sincretismo de varias culturas que tienen acceso a la educación. En sus orígenes solamente tenían acceso a la educación aquellos que eran considerados como nobles. Las características, que es el punto 2 que se nos señalan de estos grupos y su estructura. Según también Le Goff, en el siglo XII, los intelectuales, durante el Renacimiento carolingio, eran aquellos considerados como monjes en unos orígenes, que elaboraban sus escriptorios o escritos de forma estoica sin importar su contenido, solamente les importaba su forma, ya que para ellos purgaban a través de sus escritos su alma, debido a que no tenían importancia el contenido, era más importante la forma. Ellos tenían una cantidad excesiva de textos que en muchas ocasiones eran irrelevantes, pues no tenían alguna aportación nueva a la ciencia. De Goff empieza a utilizar, empieza a rescatar la palabra moderni, que esta se da en la época del medievo, que significa, para los intelectuales, significa moderno. De ahí que surge este nuevo concepto. Los intelectuales del siglo XII emulan a los antiguos filósofos, que son los maestros clérigos, como por ejemplo Virgilio y Platón, más que San Agustín en estos momentos. Los manuscritos de los monjes fueron puestos en circulación, volcados en un crisol de escuelas urbanas que vamos a analizar posteriormente. Carlomagno se da cuenta, como ya habíamos visto en el año 780, y manda a traer a los principales sabios, principalmente a Alcuino, el cual ya fue estudiado, y Virgilio. Por lo tanto, se da el impulso a las artes y surgen las principales escuelas, llamadas escuelas o bibliotecas, y de ahí surgen también las universidades. La primera escuela y la más importante fue la Escuela Palatina de Aquisgrán, y sus principales intelectuales fue Pedro de Pisa, Diácono, Paulino de Aquilea, Prisciano y Donato. Las materias principales que se ostentaban en estas universidades fue la aritmética, la gramática, la retórica, dialéctica, geometría, astronomía y música, no como tal la filosofía. La filosofía fue puesta en manos principalmente de un filósofo que también ya fue estudiado, llamado Juan Stocco de Uriúgena. Este filósofo
digamos que fue el principal que dio grandes aportaciones en estos momentos a la filosofía, la cual no fue en sus orígenes de la Edad Media, durante el Renacimiento carolingio, tan tomada en cuenta. Como vimos en la semana anterior, este filósofo destaca por su sistema filosófico y en su obra La división de la naturaleza, la cual ya también fue estudiada. En París, dentro del texto de Le Goff, que es bastante extenso, París fue una ciudad que da un impulso a las universidades, y de hecho en este suceso se maneja antes de que existiera un florecimiento en las universidades. Existe un momento que se llama histórico, que se llama el vagabundo intelectual. Esos eran intelectuales errantes que no tenían un carácter de noble, cuyo origen era urbano campesino, y en estos momentos hasta cierto punto vagabundos, también llamados bohemios o falsos estudiantes. Se oponían al feudalismo entre el siglo XII y XIII, y para ganarse la vida ellos eran juglares o bufones. En general para mi punto de vista, era una contracultura intelectual urbana y rebeldes. Hacían críticas, y las principales críticas fue al clero. La característica de los goliardos fue la poesía crítica a la sociedad y sobre todo a la literatura burguesa. A la par de los goliardos estuvieron los belginos, que atacaron al papa, al obispo y al monje. Abelardo fue la primera figura intelectual moderna, fue goliardo, y se hace notar, y así se conoce en la filosofía, pues diferente, o hace una división de la teología. De ahí que surge también el papel de la escolástica, ¿no? Como punto número 3, y ya también se había estudiado qué es el papel de la filosofía en estos momentos de la Edad Media, vamos a encontrar, como ya se había mencionado, a Juan de Estoco de Eriúgena como el principal filósofo, pero más tarde surgen las universidades, y en este momento histórico aún no se desarrolla en sus orígenes de las universidades la filosofía como tal. No fue hasta que precisamente Abelardo, como la principal figura intelectual moderna, que hace una división radical entre la filosofía, dejando de soslayo a la teología. Esto hace ruido sumamente en toda esta Europa, pues de cierto modo hace una división entre la tradición y recurre a la razón. También nos maneja a Eloísa, y me parece importante en este momento hacer como que una pausa, porque hasta ciertamente parece romántico, ya que Abelardo, quien fuese un cura, a sus 39 años confiesa haber estado enamorado de Eloísa, quien fue su alumna de 17 años. La consideran a Eloísa como bonita, como una mujer cultivada en la ciencia. Este problema entre Abelardo y Eloísa ocasionó que entre ellos tuvieran un hijo, y independientemente de su vida privada, sus textos nos revelan esta parte humanista de estos dos amantes, y ya que Abelardo en sus orígenes fue un lógico que filosóficamente creó un método llamado el Manual de la Lógica para Principiantes, el cual demuestra su necesidad para recurrir al razonamiento. Esta es una parte muy, muy importante dentro de la escolástica, ya que la escolástica en general lo podía resumir como un momento histórico durante el Renacimiento, en el cual se divide las ciencias de la razón y de la religión. Abelardo, en este tipo de humanismo racional, propone en su manual de lógica para principiantes, propone un sistema de valor ontológico a la palabra, que hasta cierto punto lo considera Le Goff como moralista, y en su ética también propiciada por el amor de Eloísa, Conócete a ti mismo, asigna una introspección de gran importancia a grandes rasgos, en donde deja también de lado a la penitencia, y en esto vamos depurando la filosofía, dejando de lado esta tradición que se tenía de cierta forma de los monjes,
de algo muy hermético que se dio en el Renacimiento para darle más incentivos a la razón en las ciencias. Es por ello que recurro también al texto de Soto Posada, en el cual, también para explicar el surgimiento de las universidades y de sus estructuras, de estos grupos de las universidades y sus estructuras, durante el siglo XII y XIII se dan los primeros conceptos como magíster, alumnos, pedagogus, en cuanto a la enseñanza de los niños, la relación entre alumno y profesor, que en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, se ocupa del término homo humanitas, como un lenguaje teológico, pero también humanístico, es decir, que apelaba también a la razón. Se apela a Dios, pero también a la razón. Podría dividir, por lo que estuve estudiando la escolástica, en tres momentos. El primer momento, en donde está a la par, o más bien está por encima Dios de la razón. Sin embargo, existe una unificación. El segundo momento, en donde están en el mismo nivel. Y el tercer momento, en donde hay una división total entre la teología y la razón o la filosofía. En este Soto Posada nos maneja los orígenes de las universidades, cómo es que se forma todo esto que hasta ahora nos rige. Y también nos maneja a las universidades como un factor de movilidad social, que ya no solamente tiene que ver con una clase elitista, sino que también está involucrada con toda la sociedad en general. Se empiezan a formar las primeras facultades, que son corporaciones para articular la enseñanza de las universidades. Las tres principales facultades que nacen fue la Facultad de Teología, la Facultad de Artes, la Facultad de Derecho, y posteriormente nace una cuarta, que es la Facultad de Medicina, las cuales vamos a estudiar solamente en la Facultad de Artes, porque de ahí se desprende la filosofía. Soto también hace una mención, al igual que Le Goff en París. Él nos menciona a Montpellier como aquel que erige la escuela de medicina, mientras que en París se van más por la teología y la filosofía. Los objetos de conocimiento, que en este momento, que también es el punto número 3 del papel de la filosofía y su desarrollo curricular en las universidades, los objetos de conocimiento en estos momentos históricos son tres. Es una triangulación de Dios, el hombre y el mundo, que también se aúnan con el punto número 6 que vamos a estudiar sobre los temas que se heredan y que hasta la fecha tienen sus tratamientos como momentos de nuestra filosofía. Hasta la fecha, esta herencia son para ponerse en una cuestión racional: Dios, el hombre y el mundo, el cual se analizará más adelante. La estructura, que también se nos ha pedido ver acerca de la estructura de las universidades, es como una herencia de la actualidad. La estructura está formada por maestros y alumnos, el magíster, que es el que enseña, y el alumno, el que se nutre. En la cabeza de los maestros, o a la cabeza de los maestros, existe la facultad y el llamado decano, y en la cabeza de las universidades es el llamado rector, el cual se renovaba cada 3 años. El rector a su vez nombraba síndicos y funcionarios y cancilleres. En este momento también estamos incursionando en el estudio de los colegios, los cuales los colegios para el siglo XIV, en París ya habían 10.000 alumnos, se fundan para darle refugio a los estudiantes llamados en estos momentos como becarios. Como podemos notar, son herencias que hasta ahora se ocupa todo esto de las universidades, los colegios, la división de los alumnos y los maestros, y en general la currícula de cómo nos estudiamos es de esta herencia de la Edad Media, sobre todo de la escolástica. También Soto nos maneja los estudios teológicos y nos enseña con Pedro de Abelardo, que es en el siglo XII, en la Facultad de Teología. Nace la Facultad de Teología, se muestran los estudios de Santo Tomás de Aquino, de Brabante y de Buenaventura,
¿Qué se estudia en general en la Facultad de Teología? Una sistematización o una exégesis de los textos bíblicos. Se estudia el Espíritu Santo, las festividades, la Trinidad, los ángeles, los apóstoles, los mártires y en general todo lo que conocemos en la Iglesia Católica y que se ha estudiado por los sacerdotes. Pero con Santo Tomás de Aquino se le da un vuelco a todos estos estudios teológicos desde un punto de vista más racional. Santo Tomás de Aquino le da a estos estudios una importancia, pero también le da una importancia en la razón. No solamente se basa en la fe, sino también se basa en la razón. Es en estos momentos cuando se nace también varias escuelas, como la escuela de Pedro de Abelardo, que le da un reconocimiento a la limitación de la teología frente a la enseñanza y por lo tanto una división entre la teología y la razón. También encontramos a la escuela de San Víctor, que le da un lado enfático al razonamiento filosófico concreto en las disciplinas científicas, desde un punto de vista, desde mi particular punto de vista, valga la redundancia, utilitarista, ya que se basa en el servicio de la condición humana de las ciencias para el hombre. Soto también nos describe los estudios de las artes. Nos maneja la Facultad de Humanidades y Ciencias, se transforma en una facultad de filosofía. La razón es una, y al decir que la razón es una introducción a la racionalidad aristotélica que da lugar a discusiones metafísicas, es decir, el conocimiento por el origen de las cosas y por sus últimas causas. La escolástica, que pertenece en general en este momento medieval, es una suma entre la teología y la filosofía, una coordinación entre la razón y la fe que surge entre el siglo XI y el siglo XV aproximadamente. Las influencias grecolatinas, las influencias árabes y las influencias judías dan un sincretismo que van a arrojarnos a todo esto que son los intelectuales. El origen de la escolástica es un método intelectual a base en sus orígenes una repetición bíblica, pero ya con un incentivo racional. La escolástica es mascada por el problema de la universidad según Abelardo. Como ejemplo, la escuela de Chartres, que propaga un humanismo sobre la omnipotencia de la naturaleza. Chartres, en su Facultad de Artes, toma 3 tópicos a estudiar: la gramática, la retórica y la lógica. Como dato curioso, es importante mencionar que la conformación de la tierra y la naturaleza para Chartres hace de lado solamente la conformación del Génesis, en donde solamente tiene que ver con un origen divino, y es por ello que parte de la naturaleza y dice que el hombre también parte de Dios y de las estrellas. En esta condición de la naturaleza condena la creencia, una creencia total o una fe ciega sin la inteligencia. También en la escolástica es importante mencionar a Alejandro Magno como un investigador por excelencia. Así, finalmente, para acabar esta exposición, vamos a notar que durante este momento o los problemas que existían en las universidades y que hasta la fecha son nuestra herencia, precisamente tiene que ver con las voces y con la res, es decir, con la lengua y con la materia. Es por ello que nacen corrientes de la filosofía, como el realismo exagerado, el nominalismo, que son soluciones a todas estas problemáticas filosóficas, que más o menos están aproximadamente en el siglo XII, las cuales postulan una tendencia a una teoría universal, en general sobre la materia, sobre la persona y sobre los objetos. Finalmente, y de forma conclusiva, podríamos decir que la escolástica con respecto a las universidades nacen por una imperiosa necesidad de la Edad Media, de darle sentido, de darle una dirección a todas estas ciencias que en un origen estaban envueltas en una posición ciega de una fe sin tomar en cuenta la razón. Como en el origen de este video mencioné, los monjes eran como que
un impulso a la educación. Sin embargo, se oscurece todo esto si no se le da un lado racional, la cual la escolástica se le da, ¿no? La escolástica, desde mi punto de vista y para finalizar, es un parteaguas, pues no solamente da las universidades como consecuencia, sino que también nos da la oportunidad de racionalizar nuestra fe, sustentar nuestra fe a través de nuestro lado más racional que tenemos, que nos divide de las demás especies. Pues muchas gracias por la atención y eso es todo por mi parte.